Hechos capítulo 8, del 26 al 40. Vamos a leerlo de una forma antifonal hasta el 40. Dice así la palabra del Señor. Dice Felipe y el etíope. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende desde Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate a Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y le dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Y él dijo: ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y lo jugó a Felipe, el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. De su humillación no de su justicia, mas su veneración quiere contar, por el fe está la vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro?
Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y le dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Respondiendo lo mismo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Amén. Que Dios bendiga. Señor les bendiga a todos, mis queridos hermanos. Nos preparamos en este momento entonces para recibir la palabra del Señor. La iglesia llamada a cumplir la misión absoluta. Hermanos, estamos viviendo una época donde vemos muchos avances tecnológicos. Y se conoce esta era como la época de la cuarta revolución industrial. Y aunque la ciencia sigue avanzando, nosotros podemos ver cómo cada día la sociedad se deteriora más. La sociedad está en una condición de desastre. Y todo esto pasa porque aunque la ciencia haya avanzado, la maldad se sigue multiplicando. La maldad no para. La violencia, los suicidios, enfermedades mentales. Y estas son las razones de todos los desastres. ¿Por causa de qué? Del estado espiritual del hombre. No hay otra razón por la cual el hombre actúe de esta manera. Y es el estado espiritual del hombre porque está separado de Dios. Esto lo lleva a hacer todas estas cosas. Porque el hombre separado de Dios se encuentra en el estado de Génesis 3, 6, 11, donde el hombre se inclina y se enfoca en sí mismo, no importándole nada de las cosas a su alrededor. Por eso en el principio, ¿verdad?, vino ese pecado original, porque cuando Satanás le dijo, serán como Dios, eso fue suficiente para turbarles y hacerle caer. Y aún sigue siendo de la misma manera. ¿Por qué? Porque se enfocaron en sí mismos. Cuando vemos a Noé, ¿verdad?, en Génesis 6, cuando está construyendo el arca, comienza a hablarles a ellos acerca de lo que habría de venir. Pero a ellos no les importaba, no recibieron el mensaje, porque estaban ocupados en todas sus cosas y les importaba más lo de ellos que cualquier otra cosa. Y por eso vino el desastre, el gran diluvio. Pero luego de todo esto, por la misericordia de Dios, el mundo siguió avanzando y nos encontramos ahora en Génesis 11. Pero en Génesis 11 el hombre llegó a pensar que podría triunfar, lograr el éxito sin Dios, que no necesitaba de Dios. Y por eso construyeron aquella torre alta para ese tiempo que se llamó la Torre de Babel, la cual nunca llegó a su fin, porque Dios detuvo esa obra con su poder, confundiendo los idiomas y esparciendo al hombre por toda la tierra, que era su primer propósito, era su plan, porque ya Dios les había dicho que tenían que esparcirse, que tenían que irse a diferentes lugares de la tierra, multiplicarse, reproducirse, pero no obedecieron a Dios, se rebelaron contra Dios, y por esa rebelión terminaron no entendiéndose los unos a los otros, porque Dios cambió todos los lenguajes. Entonces tuvieron que irse, se agruparon cada uno según su lengua y se fueron a diferentes lugares del mundo, y así entonces continuó la generación que hoy nosotros conocemos. Hermanos, definitivamente es todos los desastres, y la razón de todos los desastres es esta: el estado espiritual del hombre de hoy está separado de Dios. Por otro lado, Satanás se ha enfocado en destruir todo lo que Dios ha hecho. Lo que Dios dijo era bueno, Satanás lo está destruyendo. Cuando Dios creó al hombre y la mujer,
creó la familia. Y cuando concluyó todo, dijo que era bueno en gran manera. Porque fue creada la familia. Cuando Dios llamó a Adán y Eva y les dijo que se multiplicaran, que se enseñorearan de todas las cosas que Dios había hecho. Ahí Dios estableció la familia. Y la estableció para que la familia viviera feliz, para que la familia fuese un lugar donde hubiese amor, donde hubiese todo tipo de condiciones que llevaban al hombre a ser feliz, principalmente porque Dios estaba con ellos, porque tenían una relación con Dios. Pero todo eso se fue al traste cuando entró Satanás, destruyendo inicialmente lo que Dios estaba haciendo. Y hasta hoy sigue haciendo. Por eso, uno de los enfoques que tiene Satanás y que es evidentemente claro en la sociedad de hoy son las familias. Ya casi no existen familias. La familia se está destruida. Porque la familia se conforma, un hogar se conforma cuando está el hombre, la mujer y los hijos. Y esto ya es algo que está en un proceso de extinción progresivamente en el mundo. Por eso las parejas ya no piensan en matrimonio. ¿Para qué? Si en cualquier momento deciden cada uno buscar su rumbo. Y no saben de qué manera es afectada lo que viene detrás de ellos, su generación, sus hijos, los cuales son los más afectados. Pero todo esto es obra de Satanás, porque Satanás quiere destruir todo lo bueno que hizo Dios. Entonces, ¿qué encontramos hoy dentro de las familias? Vemos los divorcios, vemos la violencia doméstica, etcétera, todas esas cosas que ustedes ven en la noticia a cada rato. Violencia intrafamiliar, maltrato, que esto y lo otro. Y ahora han creado una nueva palabra por la gran cantidad de asesinatos que se hacen dentro de la familia. Por eso se creó la palabra conocida como femicidio. De ahí sale. El femicidio no es sencillamente que una mujer muera. El femicidio es cuando una mujer es asesinada por su propio marido. Eso es terrible y eso es algo que está ocurriendo constantemente y pareciera que no hubiera solución a esto, pero es que no la va a haber mientras el hombre está, o sea, la humanidad está separada de Dios, porque el pecado los consume y Satanás los maneja como él quiere. Entonces ha creado una corriente, Satanás ha creado una corriente de autodestrucción. La familia se autodestruye, el hombre se autodestruye con las drogas, con el alcohol. Últimamente hay muchas enfermedades mentales por causa de los videojuegos. Solo en estos días estaba viendo un video de un niño que entró en un trauma, un éxtasis extraño por causa de los videojuegos. Y las iglesias decían que había sido poseído por un demonio, porque hay iglesias que creen que todos son espíritus, el espíritu de los juegos, de video. Ustedes saben que hay algunos sectores de la iglesia que ven espíritus malignos en todas las cosas, ¿no? Entonces decían que ese niño había sido poseído por un demonio de un videojuego. ¿Es posible? No niego la posibilidad de que algo así pueda ocurrir, porque los videojuegos que hay hoy, todos están llevados a transmitir al subconsciente del niño la obra de Satanás, la violencia, el asesinato. Yo recuerdo hace años, cuando yo era joven, que comenzaron a salir esos videojuegos que peleaban con espadas, y usted veía que cuando pasaban así, cortaban al otro, le saltaba la sangre por todos lados. No sé si ustedes se dieron cuenta de eso. Bueno, quizás los que están más jóvenes no, pero otros quizás saben. Y esos eran los juegos, también de pelea, de kickboxing, una cosa de esta como karate,
Y cada vez que uno golpeaba al otro, la cara salía poco sangre. ¿Y qué estaba creando eso? Estaba creando en el subconsciente de las personas el ver esto y no afectarlo. Por eso hoy usted ve que los crímenes se hacen de una manera tan tranquila. Usted ve los videos muchas veces cuando ponen de esta gente que llegan a matar a alguien y llega tan tranquilo, saca su arma y se van como si nada hubiera pasado. No tienen ningún, ¿qué podría decir yo? Ningún sentido de remordimiento o sentimiento de quitarle la vida a otra persona. Y esta es la corriente que Satanás está creando hoy. Y es en nuestro país. Una corriente de autodestrucción que nada más cumple el deseo de Satanás. Y quiero decirles algo. La palabra del Señor nos dice que esto es apenas el comienzo. Es apenas el comienzo de todas las cosas que habrán de venir. Por eso la iglesia tiene que estar comprendiendo que tiene un llamado a cumplir la misión absoluta, que es lo único que puede salvar a las personas. El plan de Dios, el plan absoluto de Dios, que es el Evangelio de Jesucristo, que necesitan conocer este Evangelio. Si no, no hay solución al problema. Y el problema seguirá multiplicándose. Y seguiremos viendo cómo el mundo, cómo la humanidad se está autodestruyendo. Pero la iglesia necesita comprometerse. Ustedes y yo tenemos que comprometernos a cumplir el llamado. El llamado de Dios a transmitir el Evangelio de Jesucristo. Es lo único que va a traer solución a las familias, a los hogares, a la juventud, al hombre común, a todas las personas. Solo Cristo es la solución. No hay otra solución. Las religiones no solucionan el problema. No, solo Cristo. Hoy en día los psicólogos están ganando mucho dinero, los psiquiatras están ganando mucho dinero, los coaches, estos que salen diciendo cómo usted va a resolver su problema, también están ganando mucho dinero. Otros que están ganando mucho dinero son los siervos de Satanás llamados chamanes, brujos, adivinos. Toda esta gente que tira la baraja, que lee la mano, que está la M y la flecha esta indica no sé qué. Toda esa gente está ganando mucho dinero. Porque la gente sabe que tiene un problema. Lo que no sabe es cómo solucionarlo. La gente sabe que tiene situaciones y por eso busca en toda esta gente. Pero allí no está la solución. Pero la solución la tiene usted. La tengo yo, que conozco el Evangelio, que conozca que solamente Jesucristo puede salvar la familia de hoy, puede salvar la juventud de hoy, puede salvar las comunidades de hoy. Pero si nosotros nos quedamos callados, si nosotros no transmitimos este Evangelio, si nosotros no nos comprometemos de verdad a llevar la palabra, Dios no lo puede usar. Miren en la lectura inicial, un eunuco, un solo hombre, que estaba lejos del lugar donde había un gran avivamiento, porque Felipe estaba en un gran avivamiento en ese momento, donde se estaban convirtiendo muchas personas, pero el Espíritu, dice la palabra, le volvió y le llevó hacia, ¿a dónde lo llevó? El desierto. ¿Quién estaba en el desierto? Un hombre, un etíope. Pero ¿quién era ese hombre? La palabra dice que era un oficial de la reina. Dios lo habría de usar como un mensajero, como un evangelista a partir de ese momento. Porque no crean que ese etíope fue llevado al evangelio por gusto, nada más que por él. Porque ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que alguien conozca el evangelio para que lo transmita. Y el plan de Dios para ese etíope era que llevar el evangelio a donde iba, Etiopía. Y el evangelio llegó a Etiopía. Hermanos, ustedes están aquí porque también han sido llamados para
que este Evangelio de Jesucristo llegue a otras personas y estas otras personas pueden transmitir ese Evangelio. No podemos ya quedarnos callados. Hay que transmitir el Evangelio. Y tenemos ese gran compromiso, ese gran llamado del Señor. El deseo de Dios. Pero antes de ver este primer punto, que es el deseo de Dios, vamos a la palabra del Señor, al libro de Mateo. Y veamos lo que el Señor Jesucristo dijo acerca de estos tiempos. Mateo 24, capítulo 4, hasta el versículo 12. Y respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Es lo que nos dice el Señor aquí. El comienzo de este tiempo, el comienzo de esta era, ya empezó hace tiempo. Por eso, quizás nosotros aquí no nos damos cuenta de muchas cosas, pero los países que son cerrados, como Corea del Norte, del que estaban hablando antes, son países donde está prohibido, totalmente prohibido leer la Escritura, donde está prohibido hablar de Cristo, hablar el Evangelio. Y la pena es terrible. Si una persona es encontrada hablándole a otro del Evangelio, lo toman preso y lo llevan a los campos de trabajo forzado hasta que se mueran. Hay a otros que son reconocidos como líderes o predicadores del Evangelio, los fusilan inmediatamente. Otros, por portar la palabra o portar la Biblia, son tomados y son llevados a grandes torturas. Pero aún así, en Corea del Norte se sigue predicando el Evangelio. Porque esa gente que están allí, esa gente que ha creído, esos evangelistas han entendido su llamado y no les importa morir por cumplirlo. No pararán de predicar el Evangelio en Corea del Norte, aunque les cueste la vida, y les cuesta la vida a muchos. Igualmente pasa en la China comunista. En la China es igual, está prohibido predicar el Evangelio. Y hoy en día hay un movimiento en la China increíble, porque ellos se han comprometido a predicar el Evangelio a pesar de que les cueste la vida. Y así era la iglesia primitiva. Cuando hablamos de tribulaciones, no pensemos nada más en la tribulación, en la gran tribulación. Miren, hay una gran diferencia. Cuando hablamos de gran tribulación nos estamos refiriendo a ese tiempo final cuando todo termina. Y vendrá una gran tribulación, dice la palabra, como no ha habido ni habrá. Eso no significa que no hay tribulaciones hoy. Eso no significa que la iglesia no puede pasar por tribulaciones hoy, porque la iglesia viene pasando por tribulaciones desde la época de la iglesia primitiva, ¿o no lo saben? ¿O ustedes creen que la iglesia primitiva estuvo de fiesta y todo estuvo bien y todo fue tranquilo? Ustedes saben cuántos miles de creyentes, de cristianos, fueron asesinados por causa del Evangelio en la época de la iglesia primitiva, no se lo imaginan.
No saben cuántos miles de cristianos fueron asesinados en la época de la Reforma con la Santa Inquisición y la persecución de la Iglesia romana de ese entonces. Porque todo el que se oponía o el que decía otra cosa que no fuera lo que la Iglesia establecida por el imperio le costaba la muerte. Y eran muertes terribles. Busca la historia y usted se dará cuenta. Entonces no es que la iglesia no va a pasar por tribulaciones. ¿Qué pasa si vienen tribulaciones a la iglesia hoy en día? Si viene en este tiempo para nosotros tribulaciones, ¿qué hacemos? ¿Se enfriará nuestro amor por el Evangelio? ¿Se enfriará nuestro amor por Cristo? Si hoy no tomamos de verdad en serio el Evangelio, si hoy no tomamos de verdad y nos abrazamos a la promesa de Manuel, de seguro no estaremos preparados para resistir algo como eso. No se crean que todo el tiempo va a ser así. La palabra nos dice, esto es solo el principio de dolores. Todas las cosas que ocurrieron era solo el principio, pero no sabemos lo que va a venir. Pero la palabra de Dios nos advierte. Por eso hoy tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados como iglesia, fortalecidos en la fe, en la unidad. Por eso no debíamos de perder tiempo por situaciones entre nosotros mismos, como está pasando en muchas iglesias hoy. No hay tiempo para eso. El tiempo de hoy lo necesitamos para predicar el Evangelio. El tiempo de hoy lo necesitamos para fortalecernos espiritualmente, para que cuando venga cualquier situación que tengamos que enfrentar, estemos listos. La situación en el mundo seguirá empeorando y en Panamá seguirá empeorando. No sabemos lo que va a venir, pero la palabra del Señor nos dice que cuando vemos cosas como las que están pasando, le dice a la iglesia, prepárate, prepárate. Entonces, hermanos, necesitamos comprender eso. Lo primero que tenemos que entender, y es lo que quiero decirles ahora, es el deseo de Dios. Veamos la palabra de Dios en el primer libro de Timoteo, un texto que todos conocemos, seguro, ¿verdad? Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Dice la palabra del Señor, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ese es el deseo de ¿quién? De Dios. Ese es el deseo de Dios. ¿Y para qué está la iglesia aquí? Para cumplir el deseo de Dios. No mi deseo, no el deseo suyo, sino el deseo de Dios. Por eso cuando oramos tenemos que concentrarnos en el deseo de Dios. No lo que yo deseo, lo que yo quiero para mí, sino lo que Dios quiere hacer a través de mí. Eso es lo más importante. Lo demás, Dios se encarga. Porque la palabra de Dios nos enseña a nosotros. Tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás es añadido. Cuando buscamos primero el reino de Dios y buscamos su justicia, el reino de Dios significa su gobierno. Y su gobierno nos enseña que Él quiere que cumplamos su deseo. Y su deseo es la salvación de muchos, la salvación de todos.
¿Qué le toca a la iglesia entonces? Para cumplir el deseo de Dios. Entonces, ¿dónde está nuestro deseo, nuestros planes, nuestra ilusión, nuestra pasión? ¿Dónde está? Aquí hay muchos jóvenes que están estudiando todavía, que posiblemente tienen planes. ¿Dónde se enfoca tu plan? ¿Dónde está tu pasión? Eso es importante verlo. Porque tu pasión, tu plan y todo tu deseo debe estar centrado en un solo deseo, el deseo de Dios. Y todo lo que tú hagas, tus planes, lo que tú quieres hacer, debes tomar en cuenta prioritariamente el deseo de Dios. Por eso, nuestro llamado es claro. Como evangelistas de esta época, tenemos que enfocarnos en la misión que Dios nos ha dejado. Todo nuestro ser está al servicio ¿de quién? De Dios. Amén. Que así sea. Porque allí es donde Dios nos quiere. Quiere utilizarnos a nosotros como el único recurso que tiene la iglesia para salvar a esta humanidad perdida, a esta humanidad que cada día se va autodestruyendo. En segundo lugar, vamos a ver el libro de Gálatas. Vamos a ver el enfoque del apóstol en el capítulo 2, versículo 20. Dice la palabra del Señor: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa es una realidad para nosotros hoy. Ya no vivo para mí, no vivo yo. ¿Para qué vivo entonces? Para Cristo. ¿Es esto es una realidad? ¿O es solo una palabra que escucho a cada rato, pero que no es efectiva en mi vida? El pastor a cada rato anda repitiendo lo mismo. Me gusta estar repitiendo y repitiendo la misma cosa. Si esto no es una realidad de tu vida, Dios no te puede usar. No puedes cumplir el llamado. No puedes cumplir el llamado porque tú estás enfocado en ti mismo. Tienes que morir. Tú tienes que morir y debes vivir Cristo. Significa que lo mío ya no es importante. Lo importante es lo que es de Cristo y lo que es para Cristo. ¿Somos capaces de vivir así? Ahí es donde está el dilema. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, ¿verdad? Lo que yo vivo en la carne, lo vivo para Cristo. Desde que decidiste tomar este camino, te entregaste a Cristo. Ahora no puedes echarte para atrás. Ahora no puedes ser rebelde, porque de nada te sirve. Hay algo muy importante. Si no te mueres tú, Dios te va a matar. De alguna manera. Escuche la palabra que les estoy diciendo.
Porque no es broma. Porque usted hizo un pacto con Dios. Y en ese pacto usted le dijo a Dios: entrego mi vida. Tú eres mi dueño. Gracias por la salvación que me diste. He creído y recibido a Jesucristo como mi Salvador. Ese es el pacto. O vives para Cristo o mueres para Cristo. Como tú quieras. Después no digan que nadie se lo dijo. Esa parte no me la habían dicho, pues ya se las dije. Ya algunos quieren renunciar a Cristo, pues háganlo. Ya no puede. Ya no puede. Porque este pacto está sellado con sangre. Pero es broma. Y una sangre santa, una sangre pura, la sangre de Cristo. Entonces, sí o sí, tienes que hacer lo que Dios desea. Sí o sí, tienes que cumplir el llamado de Dios. Lo dejamos ahí, ¿verdad? Tenemos que morir a nuestro yo, es lo que la palabra del Señor nos dice. Somos nosotros mismos los que a cada rato resucitamos el yo. Tenemos el poder de resucitar el yo. Pero ese es el problema de nosotros. Siempre hemos sido hombres de tomar decisiones, así nos hizo el Señor, ¿verdad? ¿Sabes? Nosotros estamos viendo cómo el mundo se debate por conseguir lo que ellos consideran que les hace felices. Pero todo eso los ha llevado por un camino totalmente equivocado. ¿Enfocado en quién? En ellos. Nosotros no. Nosotros no estamos en ese nivel. Nosotros no estamos en ese estado. Ellos tienen que enfocarse en ellos. Porque su naturaleza pecaminosa, el pecado original que está en ellos los lleva a esa condición. Porque es lo que Satanás hizo desde el principio, que se enfocaran en ellos. Igual pasó con nosotros, que nos enfocáramos en nosotros. Pero un día dijimos: ya, hoy te entrego, Señor, mi vida. ¿Lo hicieron o no lo hicieron? Porque si ustedes no le entregaron su vida al Señor cuando lo recibieron como Salvador, no entiendo qué hicieron. ¿Lo hicieron o no lo hicieron? Entonces su vida no es suya, le pertenece a Dios. ¿O ignoráis vosotros que sois templo de Dios y que el Espíritu Santo mora en vosotros? ¿Y que ya no sois vuestros? Hermanos, solo Cristo. Allí está todo. Nosotros tenemos todo. Nosotros sí tenemos lo que necesitamos para ser felices. Claro que antes estábamos en ese mismo estado. Por eso la palabra del Señor nos dice a nosotros en el libro de los Efesios, en el capítulo 2, 1 y 2, de esta manera: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Eso éramos, ya no lo somos. Ahora somos hijos de Dios, no hijos de desobediencia. Ahora ya no estamos muertos, ahora tenemos vida.
sido librados de todo esto. Esos somos nosotros hoy. Entonces, vivamos como lo que somos, hijos de Dios, no hijos de desobediencia. Amén. Amén. Fuimos rescatados para cumplir el propósito de Dios, la misión absoluta. No hay otra razón. Y se lo he dicho muchas veces, si no fuera esa la razón, ya no estuviéramos aquí. ¿Qué hacemos aquí? Si tenemos salvación, si ya tenemos vida eterna, si nuestra ciudadanía no es de este mundo, sino del cielo, ¿qué hacemos aquí? ¿Por qué Dios no nos ha llevado? Porque nos quiere aquí, nos necesita aquí para extender su reino, para predicar su palabra. Y si no estamos cumpliendo esto, entonces, váyanse para el cielo. De todas maneras van a ir al cielo, ¿no? Entonces váyanse para el cielo porque ellos no están haciendo nada. ¿Cuántos quieren irse para el cielo ya? A ninguno quiere irse para el cielo. Entonces hagan la labor que Dios le ha llamado a hacer. Cumplan la misión aquí. Ya se los dije. Quiero concluir con una palabra que leímos ahorita, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, 1 Timoteo 2:5. Nuestra misión es transmitir a las personas que no hay otro mediador sino solo Cristo. Amén. No hay otro mediador sino solo Cristo. Todos nosotros hemos sido llamados a cumplir esta misión. Y ahora nos tocó a nosotros estos últimos tiempos. Todo indica que hay que apresurarse para rescatar lo más que podamos. ¿Por qué? Porque ya no nos queda mucho tiempo. Hermanos, eso no está en nuestras manos. El tiempo del Señor es del Señor. Y Él va a decidir el momento en que Él venga. Pero por las cosas que estamos viendo, ya no nos queda mucho tiempo. Entonces, vamos a apresurarnos a cumplir la misión absoluta. Y transmitir este evangelio a todo aquel que podamos. Amén. Dios le bendiga. Vamos a ver. Señor, te doy gracias por tu palabra de hoy. Tu palabra, Padre, que nos lleva a una sola conclusión: Cristo. Nos lleva también, Señor, a entender que tú estás con nosotros siempre, Emmanuel. Pero a comprender que tenemos una misión que cumplir, la única dirección que tú nos has dado: ser los evangelistas de esta época. Padre, te damos gracias por el gran privilegio que nos has dado. Esta palabra se pueda cumplir en cada uno de nosotros y seamos la iglesia que cumple tu deseo, que cumple tu llamado. Gracias, Dios, por mis hermanos que están aquí. Los bendigo en el nombre de Jesús, para que esta palabra permanezca en ellos, edifique su vida y se cumpla en cada uno. Oramos agradecidos, Señor, en el nombre de Jesús, que es el Cristo. Amén. Hermanos, Dios les bendiga.